Muy buenas, estudiantes de primer año de bachillerato. La clase 1.16 es combinación de métodos de factorización parte 2. En nuestro problema inicial se nos presentan dos expresiones para factorizarlas, es decir, dos polinomios. En el literal A vemos un polinomio de 6 términos y en el literal B otro polinomio de 6 términos, pero pues vamos a tratar de solucionarlos de alguna manera utilizando la combinación de los métodos. Vamos a iniciar con el literal A. Podemos observar que los términos de este polinomio no poseen un factor común. Es decir, todos, ¿verdad? Todos no poseen un factor común. Pero sin embargo pueden asociarse a aquellos que sí lo poseen y extraer el factor común. O sea, ax cuadrado más ay cuadrado más bx cuadrado más by cuadrado menos 2axy menos 2bxy es igual a que tengamos ya asociados a x cuadrado más ay cuadrado. Más, asociamos los otros dos, bx cuadrado más by cuadrado. Más los otros dos, menos 2axy menos 2bxy. Ahora que ya los asociamos, vamos a extraer el factor común en cada caso. En el primer par de términos extraemos el factor común a y nos quedaría a factor de x cuadrado más y cuadrado. En la segunda pareja extraemos el factor b y nos quedaría b factor de x cuadrado más y cuadrado. Y en la tercera pareja tenemos menos 2xy. Entonces nos queda menos 2xy factor de a más b. Ahora que ya hicimos esto, vamos a escribirlo de diferente manera. Nos va a quedar a más b factor de x cuadrado más y cuadrado, porque son comunes entre ellos, menos 2xy factor de a más b. Ahora se extrae el factor común, polinomio a más b, y se factoriza el segundo factor. Entonces nos quedaría a más b factor de x cuadrado más y cuadrado menos 2xy, extrayendo el factor común a más b. Ya ordenando me queda a más b factor de x cuadrado menos 2xy más y cuadrado. Pero si observamos, x cuadrado menos 2xy más y cuadrado es un trinomio cuadrado perfecto. Entonces nos quedaría a más b factor de raíz de x cuadrado es x, signo del segundo término es menos, raíz de y al cuadrado es y se eleva al cuadrado, porque ese se ha factorizado porque es un trinomio cuadrado perfecto. De tal manera que toda esa expresión ya factorizada nos queda a más b factor de x menos y elevado al cuadrado. En el literal b observamos que de forma similar al literal anterior vamos a asociar los términos que poseen factor común y se extrae dicho factor. Entonces, como tenemos 2mx cuadrado menos 2nx cuadrado más 5mx menos 5nx menos 3m más 3n es igual a tener 2x cuadrado factor de m menos n para la primera pareja, más 5x factor de m menos n para la segunda pareja, menos 3 factor de m menos n para la tercera pareja. Entonces podemos ver que hay un factor común entre ellos, así que nos queda 2x cuadrado más 5x menos 3 factor de m menos n. Ahora, si observamos 2x cuadrado más 5x menos 3 es un trinomio. No es un trinomio cuadrado perfecto, pero sí es un trinomio de la forma ax cuadrado más bx más c igual a 0. Entonces utilizamos el método de la tijera para resolver. Y decimos, dos factores o dos números que multiplicados me den 2x cuadrado sería 1x y 2x. Dos factores o dos números que multiplicados me den menos 3 sería 3 y menos 1. Recuerde que uno debe ser positivo y el otro negativo porque el resultado es negativo, es menos 3.
Entonces, utilizando el método de la tijera, multiplicamos una x por menos 1 es menos x. 2x por 3 es 6x. Y 6x menos 1x es 5x, que sería el segundo término del trinomio. Por lo tanto, la factorización me quedaría x más 3, factor de 2x menos 1, multiplicado por m menos n, que era el término que ya teníamos anteriormente. Y en general vamos a decir que al factorizar un polinomio, si sus términos no poseen un monomio común, entonces se asocian los términos que sí lo poseen. Se extrae el factor común polinomio y se aplica al otro factor cualquiera de los métodos vistos en las clases anteriores. También pueden asociarse términos convenientemente para factorizar un polinomio sin que estos tengan factor común. Por acá en la parte de los ejercicios se nos presentan 4 problemas o 4 polinomios para ser factorizados. Les voy a ayudar con el literal D. En el literal D podemos observar que tenemos a más b factor de c más d al cuadrado más 2a más b factor de c menos d por 2c más 3d más a más b factor de 2c más 3d al cuadrado. Como podemos observar, tienen en factor común a más b. Todos los términos tienen factor común a más b. Los 3 términos. Entonces los extraemos como factor común y me quedaría a más b factor d. Vamos a abrir corchetes para ir escribiendo cada una de las expresiones que nos quedan. Me quedaría c menos d al cuadrado más 2c menos d factor de 2c más 3d. Ahora me queda signo más 2c más 2c más 3d al cuadrado y cerramos el corchete. Ahora que ya sacamos el factor común a más b, observamos qué más podemos hacer aquí. Si nos damos cuenta, acá cd al cuadrado es el cuadrado de c menos d. En el tercer término, 2c más 3d al cuadrado es el cuadrado de 2c más 3d. Y observamos que el segundo término es el doble producto de sus raíces. Por lo tanto, es un trinomio cuadrado perfecto. Entonces escribimos, esto es igual a tener a más b factor d. Como es un trinomio cuadrado perfecto, se extraen las raíces, que en este caso sería c menos d, signo del segundo término que sería más, y el tercer término, y la raíz del tercer término que sería 2c más 3d y lo elevo al cuadrado. Ahora que ya lo tengo como trinomio cuadrado perfecto, acá el cuadrado va afuera porque es un trinomio cuadrado perfecto que factoricé, yo escribo lo siguiente: esto es igual a tener a más b factor d. Extraigo todos los términos de los paréntesis y me quedaría c menos d más 2c más 3d y todo esto al cuadrado. Ahora escribo acá a más b factor d. Reduzco los términos semejantes y me queda una c más 2c son 3c. Menos d más 3d serían menos y más son suma de signo, suma de cantidades con diferentes signos. Entonces me quedaría más 2d y esto se eleva al cuadrado. Así que ahí tenemos ya factorizado el polinomio d.